Continuamos, esto es Página 13, señoras y señores, Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, con Paula Escobar Chavarría, con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica. Cristian nos propone, Quique, para este segundo bloque del programa, retomar la idea del populismo económico que sigue estando tan de moda en los últimos, 10 días. Sí, yo estuve reporteando para el Clinic el tema, le puse la bancada fra. El título no era mío, sino que me lo dio un economista socialista para hablar de Manucheri y Chiccardini, los dos diputados socialistas que están promoviendo la restricción de cobros en la UEF. También me expresaban que, aunque los diputados especifican, que son cobros acotados, me dicen el riesgo que esto termine desbocándose y termine en todo, pues sí, ese es el problema. Pero ¿sabes qué me pasa? Que sale mucho la palabra ignorancia respecto de los diputados, y yo después de reportear todo, seguir la pista, yo creo que más que ignorancia es contumacia. O sea, no es que ellos no sepan lo que puede ocurrir, sino que lo soslayan por otros factores. Sobre todo hay un mundo de izquierda que considera que no tiene en cuenta que el rigor fiscal sea importante, porque tienen un lugar común que siempre hay plata, siempre hay plata. O cuando te dicen, no, subamos los impuestos a las empresas de afuera, no, pues si van a venir igual, porque necesitan la plata. Entonces, creo que es más que ignorancia, porque saben, es cosa leerlo, es la contumacia de decir, vamos igual. Y eso hizo el Frafra con la UEF. El Frafra le fracasó, la UEF no flotó nada, pero logró el 15% de los votos y salió senador con primera mayoría después de la propuesta. Además instaló como inolvidable esa propuesta. Claro. En 5 minutos. O sea, le reeditó electoralmente, La UEF y los pollitos. Bueno, los pollitos, ¿verdad? Cristian Valdivieso. Está bueno el tema porque, claro, a propósito de la UEF, yo traté de indagar un poquito más el concepto del populismo económico. Y ahí, no es por rebatirte, Quique, pero esto no es de izquierda y de derecha necesariamente. De hecho, Frafra no se hubiera considerado en su vida un hombre de izquierda. No, era un populista de derecha. Claro. Decía de centro-centro. Exactamente. Entonces, lo que yo creo que inscribe esto es una especie de auge o revitalización de lo que conceptualmente se ha denominado como populismo económico. ¿Ya? Que no es el clásico populismo donde está el pueblo víctima de la élite, sino que es populismo económico que, en rigor, es como la aplicación concepto o de propuestas o políticos que priorizan beneficios económicos inmediatos para la ciudadanía, o incluso simbólicos. Voy a derribar la UEF, pero no necesariamente es simbólico porque no lo pueden hacer, sin considerar las consecuencias fiscales, monetarias o institucionales que esto pueda tener, es decir, cortísimo plazo. ¿Cuál es el mejor ejemplo en Chile de la emergencia del populismo económico súper concreto? No es la UEF. El retiro de los fondos. El retiro de los fondos provisionales. O sea, qué cosa que tenía un alivio inmediato, ¿verdad? Para bajar una cierta fiebre, pero que te estaba produciendo una enfermedad mucho mayor que era la inflación. Mira, en palabras de Sebastián Edwards, que investigó mucho este tema en los 80, porque había mucho populismo económico, o imperaba el populismo económico en América Latina. En palabras de él, el populismo económico enfatiza el crecimiento, la redistribución del ingreso y la reducción del desempleo, o sea, todas cosas muy virtuosas, ¿verdad? Minimizando los riesgos de la inflación, de déficit fiscal y fuga de capitales, hasta que las inconsistencias macroeconómicas terminan por provocar una crisis. Es decir, te doy pan para hoy, literalmente, y hambre para mañana. Esto se investigó mucho y se trabajó mucho en los 80 y en los 90, y se acuerdan que ahí se produjeron los famosos consensos de Washington, en los 90, claro, que era responsabilidad fiscal, y eso imperó durante mucho tiempo. Por eso que Frafra incluso en Chile no tenía ninguna posibilidad, a pesar de su 15%, de medidas que eran muy populistas, pero bueno, había mucho consenso tecnocrático respecto de la responsabilidad fiscal, la independencia de las instituciones, los bancos centrales, ¿verdad?, que no estaban ligados al gobierno de turno, sino que tenían la política fiscal independiente de ellos, transparencia, reducción, etc. Perdón, Cristian, y todo esto muy influido porque los gobiernos de Argentina y Perú, que retornaron a la democracia, Alfonsín y Alan García, tuvieron un desastre económico, ¿de acuerdo? Claro. Nosotros todavía estábamos en dictadura. Claro. Entonces oye, ellos vienen del futuro, mira lo que pasó al frente. O sea, vamos ordenándonos. Claro, y en plenas democracias. Claro. El problema no era la dictadura u otro tipo de políticas bananeras, sino que era en plenas democracias. Claro, porque esto iba aparejado la crisis económica de Alfonsín con 3 intentos de golpe de Estado en su gobierno. Entonces. Claro. Fue fácil, digamos. Claro, exactamente. Entonces, la pregunta es, yo tengo la impresión de que estamos viviendo una revitalización, si se quiere, del populismo económico que
en gran medida parte con los retiros de los fondos previsionales durante la pandemia y se ha instalado. Entonces pensar de pronto de que esto es un momento particular solo de algunos personajes o parlamentarios de izquierda, creo que es un poco inocente. Aquí lo que de alguna manera se empezó a destruir en Chile, se ha destruido en otros países, primero la lógica, no solo institucional, pero la lógica política de respetar estos famosos consensos de Washington que terminaron siendo muy criticados porque eran muy tecnocráticos, ignoraban la importancia de la política, de las cosas y ponían demasiado énfasis en el control, ¿verdad?, fiscal. Pero ya desde un buen tiempo esta parte en Chile se ha empezado a ignorar eso y la política ya lo rompió, y cuando la política empieza a romper este cristal de la responsabilidad, de la importancia de la técnica, no nos olvidemos para el estallido social, ¿se acuerdan que había un consejo autónomo que dijo que había que subir el precio del metro? ¿Se acuerdan que dijo que era el Consejo Autónomo, no me acuerdo, tenía un nombre, que dijo que había que subirlo en X pesos? El comité de expertos. El comité de expertos. Que fija la tarifa. Y lo que vino de vuelta del mundo político es cómo este consejo de técnicos que no tienen calle irresponsablemente tiran esto. Y eso le dio mucha fuerza también a la idea de las evasiones, que fue el inicio del famoso estallido social. Los 30 pesos. Exactamente. Entonces, estamos en un momento donde pensar de que estas van a ser prácticas acotadas, creo yo que es ingenuo porque se ha empezado a romper este cierto consenso más técnico respecto de que la economía al final del día tiene que ser cuidada, respetada para pensar no solo en los efectos de corto plazo, sino que también de mediano plazo. Y lo que vemos como populismo, que a veces uno describe como de izquierda, también hay otras derivas que son de derecha. No es solo la expansión o la venta de pomada, si se quiere, de aumentar el gasto, sino que también es la venta de pomada de te voy a restringir el gasto. Es decir, la idea de que voy a solucionar los problemas sociales eliminando 4 o 5 ministerios de un día para otro, que voy a desengrasar el Estado sacando 40.000 funcionarios públicos, como que esto fuera llegar y hacerlo en un determinado momento, también son síntomas de populismo económico que no vienen precisamente de la lógica de la izquierda. Hoy día estamos en una campaña presidencial donde se está discutiendo mucho el sueldo vital, que todos los técnicos dicen: oye, pero ¿cómo vamos a poner un sueldo vital? Primero, ¿qué es vital? Para mí vital pueden ser 20 millones, para otra persona pueden ser 5 millones, para alguien puede ser 500.000 pesos, no sé, vital. Es como el sueldo digno. ¿Qué es lo que es digno? No existe sueldo el concepto, ético, no existe un umbral de dignidad, es una cuestión relativa. Exacto, pero todos te dicen que un sueldo vital de 750 lucas no solo va a seguir afectando el empleo, ¿verdad?, sino que va a afectar también la contratación, la mano de obra y va a terminar afectando a las personas. Nosotros ya vivimos también en Chile un control de precios que se llamó congelamiento del precio de los servicios básicos. Y ese congelamiento de los servicios básicos, que en rigor es un control de precios, que es la lógica populista porque te bajo rápidamente el precio de lo que tú estás pagando por servicios básicos, ese congelamiento de precios sabemos todos que se extendió mucho más allá del tiempo para el cual estaba diseñado, que era un tiempo agotado en pandemia por un momento de crisis y muy particular. Y resulta, ¿cuál fue el efecto de hoy día? Es que nos están subiendo la luz desde el año pasado, ¿verdad?, a precios que son siderales y está generando un nivel de impacto en el bolsillo de la gente tremendo. Claro, y eso que hay que pagar la cuenta. Exacto. Claro, ¿Qué genera ese impacto? pagamos, porque en Argentina no la pagan. Bueno, pero nosotros por lo menos la estamos pagando. Bueno, que ahí viene el efecto, ¿verdad?, dominó de estas cosas. Porque tú después tienes gente que hoy día está con el bolsillo muy apretado, muy problemado económicamente, con desempleo, con dificultad para mejorar los sueldos, con servicios básicos que suben los precios, y lo que estamos viendo es que la gente siente que la economía no está particularmente bollante, y eso te lleva de nuevo a decir, bueno, entonces subamos el sueldo, expandamos el gasto, que termina generando también un efecto de mediano y largo plazo que termina siendo muy nocivo. Mi hipótesis es que algo de esto partió antes incluso de la pandemia y tiene que ver mucho con la falta de crecimiento económico que hemos tenido en el país. Es decir, desde el 2013, 2014 el crecimiento empezó a guatear, a aplanarse, y la política, en vez de buscar fórmulas para decir, bueno, volvamos a crecer, démosle la importancia que ha tenido el crecimiento económico para la movilidad social en este país, para el crecimiento, para el desarrollo, para haber salido de la pobreza. Ahí está el centro neurálgico. Tenemos problemas de redistribución, lo que queramos, pero el problema neurálgico es volver a crecer. La política, en vez de pensar en buscar acuerdos, buscar consensos para ver cómo reimpulsar el crecimiento económico, empezó a jugar con el crecimiento económico como variables políticas en algunos casos y después a denostar el crecimiento económico, incluso que se hablaba de decrecimiento, y después a decir, mira, el problema acá es
redistribución, la plata existe, gastemos más fiscalmente, Chile tiene capacidad de endeudarse y empezamos a soltar las riendas. Y eso ha hecho que estemos en una situación donde hoy día criticar el populismo económico suena súper técnicamente razonable. Pero en términos prácticos, pensar de que se va a acotar porque lo critican los técnicos, yo creo que es ingenuo, porque mientras no volvamos a crecer de verdad, y para eso tenemos que generar grandes consensos, creo que el populismo económico va a seguir brillando no por su ausencia, sino más bien por su presencia y los congelamientos de precios, las invitaciones a terminar con la UEF, a seguir subiendo los sueldos mínimos, etcétera, son cantos de sirena. Que generan problemas en adelante, pero que van a seguir estando y dando vuelta durante un buen rato. Y eso que todavía ningún candidato presidencial ha propuesto un nuevo retiro de fondos. Exacto. Ya estamos. Bueno, y con esto cierro. Quizá algo de esto explica también por qué hoy día se dice que el centro está vacío. Porque el centro siempre fue políticas moderadas, gradualistas, basadas en la importancia de la política, pero donde la técnica era muy relevante. Y clase media. Y clase media. Y eso no produce emocionalidad, porque eso es fome, ¿verdad? Y lo que te produce hoy día emocionalidad y la idea o la fantasía de cambios no graduales, sino que radicales, como dirían la derecha, o cambios importantes o refundacionales, como podrían decir algunos en la izquierda, bueno, producen mucha más emocionalidad y te activan de manera mucho más fuerte. Y eso hace que el centro de alguna manera se vacíe por un tema de propuesta, pero también de emocionalidad y de capacidad de convocar y de hacer sentido a la gente. Bueno, buena parte de las explicaciones respecto de la crisis de la democracia, del descontento que tiene que ver no solo en Chile, sino que en todo el mundo con lo paupérrimo que se transformaron las clases medias. Claro. O sea, después del 2008. El empobrecimiento. Claro, quedaron los ricos, los pobres y la clase media que era supuestamente la moderada, la que quería equilibrio fiscal, no se endeudaba, porque tenía acceso. Se achicó económicamente. Claro, también. y tenía acceso a bienes y servicios. De la subprime, después de la subprime, efectivamente. Paula Escobar Chavarría. Oye, el tema yo lo encuentro buenísimo. El sentido común es porque fome. estés acá, digamos. Sentido común es fome. El criterio parece que es fome, aunque Don Criteria nunca es fome. Pero es un grave problema para la sociedad. Y esto es yo estoy de acuerdo con Cristiana en que no es un eje izquierda-derecha, porque vemos políticas, propuestas populistas de lado y lado. Pero dentro de las izquierdas, esto tampoco tiene un eje que podríamos decir socialdemócratas, que normalmente son los más reformistas, gradualistas, responsables, con buenos cuadros técnicos, económicos. Globalista. Versus la izquierda más radical. Que el tema de la permisología, que el tema de la UEF sean propuestos por diputados del Partido Socialista, supuestamente el partido más importante del socialismo democrático, es decir, de los socialdemócratas, que sea el mismo partido al cual está adscrito el ministro Mario Marcel, que si podríamos decir en Chile, si hay un referente antipopulista económico, es Mario Marcel. O sea, el que se opuso a los retiros como presidente del Banco Central todo el tiempo y fue denostado ampliamente, digamos, durante todo el proceso fue él, pagó todos esos costos, dijo, bueno, esto es lo más importante, ¿no? Y ahora está explicándole en castellano claro, no en arameo, qué pasa cuando la UEF, digamos, o sea, que sería tan bonito, ¿no? Pero no se puede porque, digamos, implicaría una caída dramática de la posibilidad de tener crédito hipotecario, menor acceso a la vivienda, en fin, todo lo que sabemos. Y resulta que dentro de su propio partido y dentro de la socialdemocracia le quitan el piso, ¿no? Lo mismo con permisología. O sea, está ahí el ministro Grau sacando adelante, menos mal que el TC no acogió el requerimiento, pero eso también estaba firmado por el diputado Manucheri y la diputada Chicardini, entiendo, ¿no? O sea, entonces, digo, ya es una cosa que rompe también el eje dentro de las izquierdas, es decir, hay una izquierda más radical y una izquierda más moderada o más reformista o más responsable. Y quiero terminar diciendo, bueno, cuando era Carolina Toa candidata, habló de que el programa de Janet Jara era kirchnerista, que podríamos resumir el populismo económico en el kirchnerismo, ¿no? Una inflación desbordada, o sea, gastar, alguien, digamos, mañana alguien pagará, pero no importa. Y hacer billetes, imprimir, congelar precios. Irresponsabilidad completa económica. Y yo creo que quizás ha costado que se arme, digamos, entiendo que se va a conocer, se arme bien, digamos, una propuesta económica que no sea kirchnerista, porque yo me imagino que nadie quisiera para Chile inflaciones del 100% como propuesta política. Tiene que ver con que también hay unas confusiones de qué es ser socialdemócrata, qué es ser socialista democrático, versus este tema, ¿no? Siendo además la economía un tema fundamental, habiendo bajo crecimiento y un desempleo alto. Entonces, esto como que
yo diría, es una ola que arrasa por todos lados. Y desde las derechas, bueno, el experimento más populista económico de los más que ha aparecido desde ese lado ha sido Elon Musk con su departamento Doge, que fue un fracaso completo, que prometió que iba a ahorrar billones de dólares y no lo hizo, en primer lugar. Ya está fuera del gobierno, en segundo lugar. Y además hizo daño porque cortó servicios muy importantes para Estados Unidos. O sea, echó pésimo a la gente que echó, además. Entonces, yo creo que es un germen muy, muy complicado. ¿Cómo podemos restablecer un acuerdo transversal, lo más transversal posible? Es decir, no saquemos ese genio de la botella porque no se puede meter de nuevo de vuelta, no sé cómo. Sí. Cristian Valdivieso. No, sí, absolutamente. Yo creo que también, si tú te fijas cuáles son los diputados que están empujando estas propuestas que se inscriben en la lógica populista económica, son diputados, claro, socialistas, pero de la generación más joven. Fíjate, diputados que empiezan a entender que para poder ayornarse o adaptarse a los nuevos tiempos y competir con el mundo del Frente Amplio, con otras lógicas, tienen que entrar en estas pequeñas dimensiones. Me acuerdo en la mañana entrevistaste a Stefanoni, tú, Iván, y te hablaba de alguna manera alguien súper sensato, Pablo Stefanoni, pero te decía, un poco de populismo no es malo, decía. No sé si te acuerdas, que se refería a la idea del elite pueblo, pero claro, esta lógica era la idea de ocupar un cierto marketing político para empaquetar algunas ideas. Claro, ¿no? Yo creo que a eso se refería. Claro, a eso se refería. Claro, pero no a subir la inflación. No, claro. Lo que pasa es, exacto, pero lo que pasa es que cuando tú te haces cargo de propuestas simbólicas, después te las cobran también. Entonces tú te tienes que hacer cargo. En Chile tenemos la condonación del CAE, tenemos propuestas de... aquí se ha propuesto también que terminando las AFP, listo, van a subir las pensiones. Es verdad. Es verdad, o sea, la cantidad de propuestas... es verdad que se ha propuesto. Que se ha propuesto. O sea, hay demasiados temas dando vueltas. Y en Chile además estábamos viviendo las típicas temas institucionales que... de alguna manera alimentan esta hoguera populista, que es la desconfianza institucional, el descrédito o la tensión contra las élites. Cuando tú hablas de desconfianza institucional, dices, bueno, si desconfío de todo, alguien puede venir y echarle la culpa, como lo hizo Milei en algún minuto y como algún candidato aquí lo intentó, al Banco Central de los problemas. Entonces, bueno, con la crisis institucional, bueno, saquemos el Banco Central, porque en realidad ahí está la fuente de los problemas. Y Trump con Powell. Bueno, claro, ahí están. Sí, exactamente. Entonces, es detestar el argumento técnico, digamos. Claro. Exactamente. La crisis económica, la gente está sintiendo que su bolsillo no llega, los precios están subiendo. Fíjate que durante el estallido social la gente se enojaba, entre las cosas que le producían rabia era de las miles de cosas, pero era la privatización de los servicios básicos. Hoy día eso no le produce rabia a la gente, lo que le produce rabia es el precio de los servicios básicos. O sea, te empieza a cambiar porque el bolsillo está muy apretado. Entonces estamos en un contexto muy complejo, pero yo creo que la variable madre de esto es la falta de crecimiento económico. Chile se habituó al crecimiento económico, se acabó, y cuando esto disminuyó, se acotó, empezamos en lógica de populismo económico que nos tienen entrampados y son muy complejos. Y mientras no volvamos a crecer, yo creo que pensar que vamos a meter este fantasma que salió de la botella de nuevo dentro de la botella es muy difícil. ¿Paula? Tal cual. Y yo creo que Viva el crecimiento. Ahora, yo creo que caímos, daba muchos temas. Yo creo que claramente caímos en la trampa de los países de ingreso medio, como muchos pensadores y pensadoras piensan. O sea, en el fondo no alcanzamos, no nos dio para satisfacer necesidades que la gente quería satisfechas, ya que éramos el país más importante de Latinoamérica, ya que estábamos al borde de ser desarrollados, y nos pilló la bicicleta y no logramos dar la vuelta. Ahora, no vamos a lograr crecer si no tenemos acuerdos razonables, si no vuelve el criterio a ser, digamos, importante. Si la gente no vota por la gente criteriosa, sino que vota por los que le ofrecen, no sé, el día de la mascota, no sé. Ahora, el día de la marmota. Pero hay unos que te proponen el día de la marmota, eso es mucho peor. Sí, el día de la marmota. Estamos en el día de la marmota. No, y hay algunos que te proponen, que también tiene que ver con populismo económico, arreglar los problemas del país, disminuyendo la cantidad de senadores y diputados a 1/3. También. Y bajando el sueldo. Y bajando los sueldos. Entonces, todo esto finalmente es una majamama que no se estructura solo de izquierda o de derecha, que tiene que ver con la idea de voy a arreglar rápido el problema económico a través de X medidas. Subir el sueldo mínimo, bajar los ministerios, sacar a los diputados, eliminar el Congreso, te dirán algunos. Podemos terminar en cualquier cosa. Se eliminó el Congreso, una vez. Y ya sabemos cómo fue. Ya sabemos cómo pasó. Ya sabemos cómo siguió la historia. Por los señores populistas. ¿Cómo era por los señores políticos? El proceso constituyente también. Querían cerrar el Senado. Eliminar al Senado. Bueno, y ahí, a propósito de detestar la técnica, una de las grandes controversias fue sobre la autonomía del Banco Central. Claro. De hecho, había una propuesta de terminar con el Banco Central. Bueno, Javier Milei también quería eso. También, ¿por derecha o por izquierda, te fijas? Sí, qué buena. Ahora Javier Milei no lo hizo. No lo hizo. María Rivera no, tampoco. Estamos con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Paula Escobar Chavarría, haciendo Página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas
Página 13, con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Quique, ahora en un momento más viene la parte en que tienes que hacer headbanging. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. No te pierdas el crédito hipotecario Santander con subsidio al dividendo, tasa de interés ultra rebajada, hasta 90% de financiamiento y plazo de hasta 30 años. Conoce más en santander.cl. Página 13. Déjale. Yo la digo así. Ahí está. Black Sabbath para homenajear al bueno de Ozzy Osbourne, que tuvo a bien morirse a los 76 años. Igual murió joven, ¿eh? Joven. Sí, pues. Sí. Ahora no sé, para la vida que tuvo. Ahora, vida saludable no tuvo, No. es lo que uno ha leído por lo menos. O sea, yo creo que, claro, en los 60 o los 70 le proyectaban menos que llegar a los 76. Es bastante probable, sí, pues se dio como caja. dio como caja. Y probablemente no se puso testosterona. No saben. ¿Habrá sido low-T o high-T? O a lo mejor se puso una sobredosis. Sí, a lo mejor. Demasiado rápido. Amy Winehouse se murió el 23 de julio del 2011, tenía 27 años, así que es del lote de los 27 años. Estaba Pedro Aznar de cumpleaños, 66 cumple Pedro Aznar. Slash está de cumpleaños, nació, 60 cumple hoy Slash. ¿60? Sí, de hecho, si joven. no hubiera sido por Ozzy Osbourne, hubiéramos celebrado el cumpleaños 60 de Slash en la mañana. Pero lo recordamos, por cierto. Philip Seymour Hoffman nació en 1967. Un día como hoy se murió. Ese sí que tuvo el mal gusto de morirse joven, en el 2014. Talentoso el hombre. ¿Y sabéis quién nació un día como hoy? ¿Mm? Mónica Lewinsky. Mira. ¿Y sabéis cuántos años tiene? 57. 52. Una niña. Oye. Lo que quiere decir que en el 97 fue esto, ¿no? El 8. escándalo fue el 98, pero el encuentro. el incidente, lo que no fue un encuentro sexual, según Bill Clinton, fue el 97. Clinton no tenía problemas de testosterona. 24. Tenía 24 años. 24 Oye, años. es que era No muy fue, joven, si era una becaria o Era una becaria, estudiante en estudiante práctica, como práctica. diríamos nosotros. no fue un acto sexual propiamente tal, dijo Clinton. ¿Cómo Y ahora era está este? convertida en una gran influencer ella. ¿Eh? Y es una activista, por lo de, sí, escribió un así es. libro sobre lo que le pasó. Como la fogateira. Bueno, que el problema de ella es que quedó toda la vida como lo que inmediatamente todos pensamos cuando dijimos el Es como Lewinsky. dice mi amigo Alberto Fuguet, que todo lo te define cuando te moráis el obituario. ¿De qué se va a tratar? En el caso de Mónica Lewinsky, del caso Lewinsky. Terrible. Claro. Heavy. Sí. Así es la vida. ¿Y en el caso de Ozzy Osbourne? El murciélago. El murciélago que se comió. Sí. Ya, así es la vida. Con Black Sabbath terminamos esta edición de Página 13 con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría, con Quique Mujica. Gracias por el programa de hoy. Chao. Muchas que estés muy bien. gracias, buenas tardes. Después de la pausa seguimos con la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.